Bienvenidos a otra entrega de Encuentros Cuchilleros. Hoy les vamos a contar como si fuera un cuento. Imagínense que ustedes sueñan querer ser cuchillero y dedicarse a este oficio desde que era pequeño. Y al final ese sueño se cumple, se hace realidad y además no solo eso, sino que perdura en el tiempo y es capaz de que, bueno, pues le dé trabajo a las siguientes generaciones, en este caso a sus 4 hijos. Les estamos contando la historia de Federico Jiménez, de la empresa, la fábrica Hermanos Jiménez, ubicada desde hace muchos años, en concreto desde 1977 en el municipio de Madrigueras. Quien conozca un poco de los cuchillos y las navajas sabrá que Madrigueras es un municipio con una arraigada tradición en este sector. De todas las fábricas que existían, sobre todo en los 70 y en los 80, podemos decir que ahora mismo solo quedan 3. Una de ellas, la tenemos aquí con nosotros, es, como hemos dicho, Hermanos Jiménez, referencia sobre todo en el mundo de la cuchillería industrial. Hoy nos acompañan Federico Jiménez, el emprendedor y el niño que soñaba con ser un día ser cuchillero, y su hija María Pilar, que además es presidenta de APRECU, la primera mujer presidenta en presidir esta institución. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes. Federico, María Pilar. Bueno, soñó de siempre ser cuchillero y al final ese sueño se convirtió en realidad, Pues sí, Federico. era mi sueño de ser cuchillero, y una vez que aprendí, y bueno, pues pasaron los años de aprendizaje, y bueno, pues una vez que aprendí el oficio, mi ilusión era ser empresario de cuchillería. O sea, que usted era con miras muy altas. Sí, No quería ser cuchillero, quería ser su yo propia pienso que como empresa. todos los jóvenes, cuando somos jóvenes, pues tenemos unas ideas y unas ilusiones. Unas veces se cumplen y otras no. Pero yo en mi caso, concretamente, pues oye, pues hice mucho hincapié y al final pues lo conseguí. Pero vamos a andar el camino, porque lo ha contado así muy rápido, como si fuera todo muy fácil. Bueno, Con 13 años, ¿no? Es cuando por primera vez pues sí, usted empieza a trabajar en una con 13 empresa. años cumplidos, comencé de aprendiz de cuchillero en Emilio del Moral, Cuchillería Emilio del Moral Moraga, en Madrigueras. Entonces aquella fábrica, pues oye, pues ya venía de una gran cooperativa que hubo antiguamente, que llegaron a trabajar 50 o 60 personas en aquella cooperativa. Ya se desparció y entonces, bueno, pues se ramificaron, se ramificó Odulio Merino, se ramificó Emilio, Emilio del Moral, y bueno, pues allí comencé mis andaduras cuchilleras, y bueno, pues tras los años de aprendizaje, bueno, pues por fin llegué a, poco a poco, pues bueno, lo mismo que todos, ¿no? Lo Pero a mismo mí que sí que me todo. llamaba la atención, Federico, que su padre, por ejemplo, era agricultor, no tenía Sí, mi nada que padre ver con el mundo agricultor de la cuchillería. de toda la vida, mi padre agricultor. Y entonces, ¿por qué le viene a usted ese interés o, no sé, ese sueño por querer ser Vamos a ver, cuchillero? en aquellos años, En Madrigueras. estamos hablando bueno, de los años 60, yo con 13 años, bueno, pues pienso que como en aquellos años todas las personas o en toda la casa se necesitaba de entrar un jornal. Nosotros éramos 3 hermanos y claro, pues una familia necesita un dinero para vivir como se necesita ahora mismo. Y entonces, pues oye, pues terminado el colegio, bueno, pues no es que no quisiera estudiar, sino que las circunstancias de aquellos años obligaban, no solamente a mí, sino a cientos y cientos de personas que, bueno, que teníamos que dejar el colegio o terminábamos el colegio y nos teníamos que poner a trabajar. Entonces estaba en Madrigueras, que en esa época, como decíamos, había tanto trabajo para la cuchillería que, que Eh, bueno, que marcó un poquito su destino, ¿no? Sí, y es que
o eras romanero o eras cuchillero, porque en Madriguera se le conoce más por la romana que por la cuchillería, antiguamente, ¿eh? Antiguamente. Ahora ya fábrica de romanas ya no queda ninguna y entonces, pues, claro, pues elegí el oficio de cuchillero. Bueno, pues como podría haber elegido otro. Y que era, muy bueno en lo que hacía. Bueno, pues como todas las personas tenemos una ilusión y yo me especialicé tras 5 o 6 años de aprendizaje em, bueno, pues de remachar, de taladrar, de lijar, de tal. Y bueno, pues me especialicé en la terminación del mango, por supuesto, y luego en la terminación de las hojas. La terminación de las hojas, en aquellos años, pues no se conocía, se conocía el pulido brillo, ¿eh? El pulido espejo, que siempre se le ha dicho el pulido espejo, pero bueno, pero ya se comenzaba a hacer un pulido azul, que siempre se ha dicho el pulido azul. Era muy bonito, quedaba muy bonito. Entonces, Osorio, José Osorio, diseñó una máquina y la fabricó, por supuesto. Y entonces eh, yo me especialicé en aquella máquina y era muy peligrosa, era muy peligrosa y ahora os voy a decir ¿El por qué? el porqué ¿Y cómo se llama la máquina, y ¿Cómo cómo se lógicamente? se llama llama la la máquina? máquina. La máquina da un poco de miedo. Entonces, claro, pues había que trabajar con el cuchillo, con el filo para arriba, ¿eh? Con el filo para arriba, entre dos fieltros, había un peligro, pero un peligro inminente. Y entonces, claro, pues oye, había que ser muy fino y había que tener, bueno, muy buena vista y muy buen impulso para llevar el filo entre dos fieltros y no cortarlos. Y la máquina le denominábamos la bruja, pero es porque de que menos te das cuenta te pegaba un susto que te pegaba un susto de muerte. Y entonces, pues, que hoy, todavía se sigue trabajando con esa misma máquina, ya, oye, más sotificada, ya, la máquina ya, diferente forma. Bueno, pues yo en aquellos años me especialicé de tal manera que era muy fino, era muy fino Y en la aquella bruja le máquina. dio un susto gordo, ¿no, Federico? Sí, Que casi y no lo cuenta. Bueno, no concretamente aquella máquina, sino mucho antes. Ahora se trabaja de diferente manera, se trabaja muy cómodamente, se trabaja que no, bueno, pues no, estás trabajando y no tienes que llevar mono, porque si no quieres, si eres un poco curioso, ni te manchas, no tragas polvo porque tienes una aspiración delante que todo se lo lleva. En aquellos años trabajábamos con una transmisión, un motor enorme, diré 40, 50, no lo sé, 60 caballos y movía una transmisión pues de 12 a 15 metros. Una transmisión con 20 pulidoras y aquella transmisión iba en tramos, porque claro, una transmisión de esas dimensiones tan larga no las había. Había, bueno, pues tramos de 3 metros más o menos, iban unidos por un manguito. Aquellas transmisiones iban unidas por un manguito, de vez en cuando, claro, pues tú imagínate 20 personas trabajando, pues apretabas, claro, porque se tenía cuando estaban, se vaciaba a mano, se pulía a mano, se lijaba a mano y se hacía todo a mano. Y entonces, claro, pues se aflojaban los tornos de aquel manguito, le llamamos un manguito. Bueno, porque no quiere que 2 o 3 días yo era muy asayador, era, como se decía antiguamente, muy tirado para adelante. Y bueno, y cuando tenías que parar, había una polea que le llamábamos la loca, tú movías con una horquilla y movías y se iba la loca. Bueno, pues, de vez en cuando pues, se caía la correa de la polea y bueno, pues, porque no quiere que yo pues, me las apañaba muy bien y cogía la correa y la echaba sin parar,
la echaba la correa, me las apañaba y en aquella ocasión eh, este manguito siempre iba cubierto, pues, oye, pues con unas badanas, unas tiras de tela y demás, y en aquella ocasión iba al aire. Y llevaba un tornillo, un espárrago que me cogió, me enganchó aquí en la manga y no me pudo, bueno, en pleno invierno, el mono, el jersey, la camisa y tal, y no me rompió y entonces me dio la vuelta. eh, en la transmisión y un compañero se tiró, cortó la corriente y claro, como estás trabajando, se cortó y aquello se paró de inmediato. Pero aún así me partió el brazo aquí, me partió el brazo aquí y aquí llevo una cicatriz así, sin exagerar. Claro, me salió el hueso aquí y bueno, Eso yo tenía creo que 15 años tenía Federico, ¿no? Con ese accidente, ¿no? todavía no llegaba a los 15 años, ¿sí? Es uno de los accidentes más graves que han ocurrido en Uno de Madrigueras, los por no decir el accidentes más más grave. graves que han ocurrido en Madrigueras en la cuchillería, Y ¿eh? aún así, bueno, cuando se recuperó de esa lesión tan Bueno, pero esto profunda, es lo mismo que los toreros. Aquí hay que echarle valor y al oficio. Y entonces yo, bueno, por cicatrices, no digo más que los toreros, pero muchas. Y, y bueno, pues en aquella ocasión recuerdo que entonces era el sanatorio, se le decía el sanatorio de don Ernesto Turégano, que por cierto era un especialista extraordinario. Y si no hubiera sido por aquel hombre, pues me hubieran tenido que cortar el brazo, pero bueno, gracias a Dios, aquello fue, ahora es una anécdota. ahí tiene un recuerdo Ahí sí, y grande, de, y grande. de esa faena que no Bueno, fue bueno, minimal, ni mucho menos. Vamos a dar un pequeño salto porque sí que es verdad que gracias a la destreza que tenía en las máquinas, Obdulio, creo que es, le ficha, le da Obdulio 200 Merino, pesetas Obdulio Merino. y le dice, véngase conmigo que le voy a pagar más, Es ¿no? que el primero que trajo la máquina, la denominada bruja, fue allí Emilio del Moral, en la cuchillería de Emilio del Que Moral. es un almacenista que estaba en No, es Barcelona, que ¿no? el almacenista, aquella fábrica lo fabricaba todo para Cuchillería Pizá, un almacenista Que estaba en que Barcelona. se denominaba así, Cuchillería Pizá. Y Odulio Merino, pues oye, pues también era una fábrica, un referente en aquellos años. Y bueno, pues trajo también una máquina de La Bruja de Osorio. Y claro, pues él sabía de mis peripecias del trabajo y me dice, oye Federico, ¿y por qué no te vienes a trabajar aquí conmigo? Bueno, pues entonces terminabas de trabajar y te ibas a otra fábrica a echar horas. Eso ahora parece, lo cuentas y será inaudito, ¿no? Pero era verdad, era cierto. Trabajabas y te ibas a echar horas a otra fábrica y bueno, pues yo me fui allí unos días y claro, le gustó tanto al hombre que, y digo, oye, ¿por qué no te vienes conmigo? Joder, ¿cómo me voy a venir? ¿Cómo voy a...? Yo, oye, yo creo que soy muy fiel Y dice, mira, te pago 200 pesetas más y te... Coño, pues dicho y hecho, y 200 pesetas, bueno, 200 pesetas, joder. En En Y, aquellos esa años, época, imagínate. ¿no? y dicho y hecho, y se lo dije a Emilio y dice, me dejas colgado, me dejas colgado. Y bueno, pero bueno, pues y allí y estuve en Odulio Merino hasta que me fui a la mil. Que se fue a la mili. Pilar, ¿te ha contado a ti muchas veces tu padre todas estas historias, no? Me imagino, porque habéis trabajado además mano a mano, habéis viajado muchísimo juntos, ahora Sí, lo sí, sí. veremos. Hemos hecho un paréntesis porque queremos escuchar Hombre, también a claro. María Pilar, ya lo seguimos, Sí, sí, porque, sí. porque él tenía en mente el independizarse, el no trabajar para nadie, tener su propia empresa, y os ha hablado mucho de todas estas historias, ¿no? Hasta llegar donde habéis llegado. Pues sí, vamos, principalmente yo que, bueno, cuando era más pequeña, él, bueno, pues trabajaba, como dice, de sol a sol y los fines de semana pues aprovechaba y cuando se iba de viaje pues yo me iba muchas veces con él y no me hacía falta poner la radio. Porque él me iba contando, pues, todas las peripecias, a ver, peripecias, pues, la experiencia que él ha tenido a lo largo de los años, y bueno, sí que me contaba todo esto, lo que le estaba hablando, lo del tema del accidente también me lo contó, y bueno, no una, sino 1000 veces, y la verdad es que, bueno, pues
son recuerdos que él tiene desde su juventud, de sus inicios del trabajo y bueno, y la verdad es que pues para mí es un orgullo que él me lo pueda contar y después yo, claro, lógicamente, como él dice, la famosa bruja, verla trabajar ahora en mis instalaciones. Además, sois 2 generaciones, claro, con 2 visiones totalmente diferentes, cada uno afrontáis retos que os ha tocado de la historia, porque vosotros también habéis tenido lo vuestro, pero sí que es verdad que él, bueno, nos estaba contando Federico que salía de una fábrica, se iba a trabajar a otra. Ahora, en la actualidad, vosotros, como es lógico, llegan las fiestas patronales, llega San Jorge en madrigueras, ¿no? Y cerráis la fábrica. Eso es algo que creo que no lo lleva No, demasiado no bien, lo ¿no? lleva demasiado No lo bien, No, no. no lo entiende. llevo bien. Ni las vacaciones de No lo verano, todo eso no lo entiende. entiende. No lo llevo bien porque es que yo jamás en mi vida laboral he parado casi un mes de vacaciones. Nunca en mi vida, en mi vida. Yo, bueno, pues eran nuestros hijos pequeños y bueno, pues como mucho que nos íbamos a la playa o un puente o poco más. Nos llevaba a los Pinares del Júcar, allí nos soltaba a Bueno, correr y, y el eso, lunes a trabajar. y a los finales Y del ahora ve Júcar la fábrica y, cerrada y dice, y otro día más que tienen la y otro fábrica día más. cerrada, y otro día más, ¿no, Y, Pilar? y eso a mí me llega al Y alma. Bueno, reuniendo. pero cumplen No, no, no. como los primeros, A ¿a ver, lo que que pasa sí? es que lógicamente las circunstancias de hace 40 años no son las circunstancias que tenemos hoy en día. Hoy en día no es viable poder cerrar una empresa 10 días en todo el año, porque entonces, pues, todo el mundo que sea empresario sabe los problemas que nos acarrea. Entonces tenemos que cumplir, pues, con la ley y bueno, pues cerramos nuestras vacaciones de agosto, cerramos las fiestas patronales, ahora es Semana Santa y bueno, pues los días de cumplir. Pero ahí se ve, fíjate, el choque generacional, ¿no? De cómo, aunque sí que creo que el legado suyo y todo el deber que siempre se ha infringido, ¿no? El Sí, sí, trabajar, sí, sí. trabajar y trabajar. A los 21 años vuelve de la mili y dice, yo me voy a independizar porque yo quiero ser mi propio jefe y además trabajaba usted bien y creo que le decían que no le iban a faltar clientes, ¿no? ¿Y cómo fue Mm, ese paso, Bueno, pues Federico? Con sus eh, hermanos. como he dicho anteriormente, entonces eh, este hombre, Cuchillería Emilio, pues se lo llevaba todo o casi todo a Cuchillería Pizá, un almacenista que era el más fuerte que había en España en aquellos años, junto con Ricard, uno en Barcelona, que también era almacenista, pero bueno, pero este hombre, pues bueno, pues sabía mis inquietudes, yo tenía una gran amistad con él y cuando ya me licencié, bueno, pues comencé a trabajar nuevamente en Emilio del Moral. Y bueno, pues al poco tiempo le pregunto a este hombre, se llamaba Juan, oye Juan, si yo me establezco por mi cuenta, ¿tú me darías trabajo? Y me dice, el trabajo que yo te daría, por mucha gente que tuvieras, no lo terminarías nunca. Y dice, antes tú que otro. Bueno, pues nada, pues aquello a mí me caló, hondo, aquello a mí me caló. Y bueno, pues poco a poco, pues nos fuimos haciendo una pequeña nave en un trozo de terreno que compramos y nos fuimos haciendo una pequeña nave y allí comenzamos nuestras andaduras como empresarios de cuchillería. Con su hermano Ángel, Con ¿no? mi hermano el Ángel O y con mi su otro hermano hermano, Enrique, Enrique. y con una pequeña ayuda de su padre. Y con una pequeña ayuda de mi padre, una pequeña ayuda que en aquellos años era muy grande. Entonces, pues oye, pues mi padre nos ayudó, bueno, pues porque él, lo mismo que todos los padres, bueno, quiere que sus hijos estén juntos, sigan juntos. Bueno, pues, y me dijo, hijos míos, esto yo os ayudo para los tres, bueno, pues nos ayudó para el hombre para los tres, y bueno, y comenzamos Mire, allí. que lo estaba buscando porque quería textualmente decir, comenzaron con una fragua, un Sí, yunque, un pues martillo y poco más, ¿no? sí, y es que,
Bueno, en aquellos años, antiguamente, es que no había más, eran 2 pulidoras y bueno, pues y comenzamos la fragua, el yunque, el martillo y poco más, 2 pulidoras, una pulidora de banda y una pulidora y una lijadora y pare usted de contar. Entonces, bueno, sin ventilador, y nos poníamos así eh, Una mascarilla. un pañuelo, ahora hay mascarillas, pero entonces ni mascarilla ni leche, y entonces un pañuelo, aquella madera colorada, porque era el palo rojo, Que que bueno, salían con el pelo, con bueno, todo, los ojos, las la cejas. gorra, y lo que no tapaba la gorra y no tapaba el pañuelo, pues colorado, completamente. Trabajamos, entonces se trabajaba todo, a los materiales que hay ahí ahora, todos estos materiales no se conocían. Entonces, pues bueno, pues había única y exclusivamente madera de boj, y madera, la madera de boj era nacional y la madera del palo rojo, pues el palo rojo, la más barata que había, Ujú, que por eso se porque trabajaba si ya tanto. te ibas Creo que al Palo tenemos unas Sancio o fotos tal. justo del momento en el que está contando, que son fotos donde se le ve a usted muy joven, ¿no? ¿La ve desde Bueno, aquí? ahí ya teníamos una máquina Es una máquina de moladora es Esa una ya moladora. era y un todoterreno, ¿no? Eso era un Ferrari ya. entonces ya, bueno, compramos una moladora, ya compramos una prensa, y en fin, fuimos evolucionando poco a poco, ¿Cómo cuesta hacer una pieza de cuchillería? ¿Cómo cuesta hacer, por ejemplo, estas piezas que tenemos aquí, que son preciosas, son maravillosas y además por la técnica y por la buena terminación que tiene? El otro día me cogía usted este cuchillo que quiero que lo coja, Federico, porque lo ponía así y lo miraba y decía, es Es que que, tú fíjate, es Laura. que este cuchillo, tiene 45 centímetros de largo, y tiene 22 centímetros de ancho. Esta es la pieza más difícil de fabricar en la cuchillería profesional. ¿Eh? ¿Por qué? Lo voy a decir. Porque es muy fino, este acero es de 1,2. Lo utilizan para filetear, para filetear las terneras estas tan enormes, y no pesa nada, es que no pesa nada. No, pesa Entonces 300 no gramos. puedes golpear, esto no es únicamente para filetear. ¿Eh? Entonces, para dejar este cuchillo de la forma que está ahora mismo hay técnicas que no se cantea, pero entonces, cuando había que cortarlo a mano y se retorcía y lo tenías que enderezar, a yunque y martillo, y lo tenías que, bueno, Y lo por aquí miraba y se lo te volvía a doblaba por mirar, aquí ¿no? Le daba por un lado, se torcía por otro. y se iba para allá. Bueno, ¡pum! Aquí. Era difícil, ¿eh? Y yo me las ingenié, porque para el temple, que es, bueno, pues entonces en el temple, y me hice, como si dijéramos, bueno, pues unas tenazas, unas planchas, que yo metía el cuchillo calentándolo en la fragua, entonces no se calentaba todo, sino eh, una parte del filo, 2 dedos más o menos, y lo metía entre aquellas mordazas y no se canteaba. Entonces, oye, salía el cuchillo perfecto. Y bueno, para entonces para trabajarlo era difícil, que no lo podías calentar, porque si lo calentabas, pues se te iba. ¿Eh? Se retuerce para otro lado. Cuando lo calentaba, pues ya me se ha ido al yunque, venga a dar, y bueno, y sin embargo ahora lo mires por donde lo mires, más derecho que una vela, que siempre hemos dicho eso, más derecho que una vela, nada, no tengas cuidado, que va el cuchillo. ¿Qué siente ahora, por ejemplo, cuando ve estas piezas, eh, bueno, Bueno, tan perfeccionadas con esta tecnología? estas piezas. ¿Siente satisfacción de ver cómo la empresa ha ido evolucionando, Sí, mucha cómo las nuevas satisfacción. Sí, 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 generaciones? yo y muy orgulloso muy orgullosos de nuestros hijos. Entonces, como todos los padres, ellos no somos más que nadie, ni mucho menos, pero todos los padres estamos orgullosos de nuestros hijos. Pero bueno, para nosotros, para mi mujer y para mí, pues es un orgullo de verlos, que son ahora mismo pues, los que llevan la fábrica. Oye, mi hermano Enrique se jubiló el año pasado.
Ya cumplió la edad de jubilación hace un par de años, pero el año pasado compraron una nueva máquina Porque y retiramos la que salió en la pantalla. Porque retirasteis esa, ¿no? Que ya se Sí. quedó. eso es. Y entonces, pues, él es el que llevaba la máquina y hasta que se puso en marcha esta máquina, bueno, pues él es el que, y hasta que no se trajo la nueva, pues no se jubiló. Y bueno, pues la verdad es que sí, es un orgullo de que la fábrica, bueno, pues ahora mismo, de cuando nosotros comenzamos, eh, bueno, muy rudimentariamente, y ahora pues es un referente en la cuchillería profesional de madrigueras. Pilar, ahora vamos a ir desgranando poco a poco, pero ya que estamos aquí, llegar a esto no es fácil, ¿no? No. Llegar a eso no es nada fácil y la verdad es que, bueno, es bastante complejo y bueno, nosotros la verdad es que hemos tenido buen maestro. Hemos tenido buen maestro y porque la suerte que hemos tenido es que hemos trabajado los 4 hijos cuando él todavía estaba al frente de la empresa. Entonces, él nos ha formado principalmente como trabajadores. Entonces, cada uno hemos estado en una sección y lo seguimos estando. Entonces, bueno, pues el pilar fundamental, la base, la hemos tenido, y aparte hemos trabajado como cualquier trabajador o más. Entonces, ahora mismo, pues los 4 que estamos bueno, como él ha dicho, somos los que estamos al frente del negocio, sabemos perfectamente todas las técnicas de fabricación, tanto de un cuchillo como de otro, porque él nos la ha ido enseñando. Y es bastante complejo, pero de todas maneras, si alguna duda tenemos, porque lógicamente estos cuchillos no son fáciles de trabajar, sobre todo estos que esto los ha fabricado él completamente todos a mano, artesanal, pues siempre echamos mano de él. Padre, vente para acá, enséñanos, Ha tal. hecho como si dijéramos el prototipo, ¿no? Todos los prototipos han Sí, salido sí, todos los de él. prototipos hasta, lógicamente, hasta que él se jubiló, todos los prototipos que hemos tenido de premios, de concursos, todos han sido fabricados por él. Y los ha trabajado en fines de semana, no en horario laboral. Porque, claro, es lo que decíamos y estamos viendo, que su generación, trabajar, 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 y luego después, no solo en la fábrica, sino que ahora vamos a dar un salto y nos vamos a coger, perdón, el coche, porque ahora empieza la época de viajante, ¿no? Usted ve que este gran almacenista que se llamaba Pizón, bueno, Bueno, sufría Parkinson y eh, entonces le dice, vénganse conmigo, que vamos de comerciantes. Y se tiraba hasta un mes entero por ahí fuera de bueno, casa. sí, eso es, esa es otra, sí, esa es otra, sí. Eh, en las fábricas, como eh, mm, yo creo que todas hemos comenzado de pequeño, una fábrica en pequeñas dimensiones se ha ido creciendo y bueno, cuando vas creciendo, pues oye, pues tienes que abrir un abanico de clientes, no te puedes concretar. Cuando nosotros comenzamos fabricándole a este hombre, a Pizá, al almacenista, y, y bueno, él nos ayudó a comprar esta máquina moladora. Le dejó 250.000 pesetas, ¿puede ser? Sí, sí, en aquellos años Y se la 200. fue devolviendo con su trabajo a Y se las plazos. fuimos devolviendo, nosotros le facturábamos mensualmente todo lo que le fabricábamos y él nos quitaba un tanto por ciento, un porcentaje, hasta que dejamos la máquina pagada, sin intereses ni nada de nada. O sea que no, este hombre pues nos ayudó en lo que pudo. Y entonces yo le dije, Juan, eh, mira, yo tengo que salir a la calle. Y me dijo, no, es que tienes que salir a la calle. Es que tienes que salir a la calle. Bueno, pues yo comencé por bueno, pues la zona centro, Madrid y sus alrededores, Guadalajara, Toledo, en fin, no muy lejos de mi casa, digamos. Pero llegó un momento que este hombre, ya con 58 años, 59, cogió la enfermedad del Parkinson. Entonces este hombre ya estaba muy, no podía escribir, no podía conducir. Bueno, pues este hombre ya no se veía capacitado para hacer los viajes que hacía, porque este se tiraba 3 meses de viaje sin volver a madrigueras. Bueno, y entonces me dice, mira, Federico, te voy a hacer una proposición. Yo digo, Dígame". Y dice, mira, yo estoy en esta situación.
no puedo valerme en muchas cosas por mí mismo. Si te parece, yo tengo que aguantar hasta la jubilación, tengo que aguantar. Si te puedes venir conmigo o quieres venirte conmigo de viaje, yo te enseño todas las rutas de España que yo hago, todos mis clientes, todo, bueno, pues y así, y me fui con él, y efectivamente, oye, pues yo fui con este hombre, ya pues estuve viajando sobre 7 años más o menos estuve viajando con él, Pero que los viajes eran como los pero de bueno, Willy Fox. Usted sabía cuándo se iba, pero no sabía cuándo volvía. el primer viaje que salimos, 32 días sin volver a mi casa. No lo conocíamos de que vino ya. Bueno, Aquí me tenemos decían la mis foto de hijos la pequeños familia, y yo le decía: "Juan, que tengo que 4 tengo una hijos. familia", y bueno, pues, y ya, bueno, pues, ya terminamos una ruta en San Sebastián y digo: "Mira, yo me voy a mi casa y y tú haz lo que quieras". "Bueno, pero todavía nos queda Galicia". "Galicia, 15 días otra vez ahí en Galicia". "No, no, 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 yo me voy para mi casa". Total que 32 días sin volver por aquí. Pero es que en la segunda ruta 26 o 27 días. Y así, bueno, pues este hombre estaba habituado al viaje y yo no estaba habituado a aquellas palizas de viaje. Pero bueno, al final, pues todo dio su fruto y eh, cuando aquel hombre llegó a la jubilación, bueno, yo ya no es que conociera a los clientes, es que era amigo de los clientes, porque para conseguir un cliente, los clientes no son de nadie. ¿Eh? Los clientes no son de nadie. Los clientes, bueno, pues tienes que ser amigo de los clientes para que tengas una relación comercial. ¿Por qué? Porque ahora mismo, ahora, bueno, ahora no se ve un representante en la calle ni a la de Dios. Porque los tiempos han cambiado, ¿no? Los Pero tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Ahora no te puedes gastar 200 euros diarios en un viaje porque los vale. O sea hotel, desplazamiento, comida. Bueno, 200 euros no se puede gastar en nadie. Y por eso ahora pues, las redes sociales son las que pitan. Pero Pilar, bueno, es que claro, lo que decíamos es que no solo está la parte del taller, el poder fabricar los cuchillos, toda la tecnología que lleva, la inversión en las máquinas, sino que luego está la segunda parte, que es hacer clientes, fidelizar. Tú has viajado muchísimo con tu padre y ahora viajas Ahora yo sigo sola. la saga de él, sí, vamos, yo he viajado mucho con él antes viajaba con Juan Piza, como ha comentado, yo viajo con él y, lógicamente, pues ahora viajo sola. Y habéis viajado por, bueno, tú me decías que has ido prácticamente a todo el mundo, ¿no? Bueno, yo me he recorrido la mitad del Tenéis mundo, sí, clientes de todas las partes del mundo. la verdad es que sí. Y eso se hace a base Pues de eso ir a se hace a ferias. base de ferias, a base de visitar a clientes, de ser constante, de ferias, tener clientes o posibles clientes. Y bueno, pues todo eso después hay que trabajarlo mucho porque lleva mucho trabajo. Yo recuerdo la primera vez cuando yo fui con mi padre de expositora a Hostelco, a Barcelona, que pasaron por el stand cerca de 50 posibles clientes y, lógicamente, en la feria trabajas porque, bueno, pues expones tus productos e intentas venderlos, pero claro, el trabajo viene después de seguir el seguimiento y de intentar coger a esos posibles clientes como cliente tuyo. Hemos hablado de toda la trayectoria de tu padre, bueno, nos falta muchísimo por conocer porque lo intentamos resumir todo tanto, pero detrás de cada empresario hay muchísimo trabajo, horas, esfuerzo, sacrificio, como estamos viendo. Tú te incorporas a la fábrica con 19 años, además te cambian totalmente lo que era, tú querías ser militar, ¿no? Te hubiera encantado, bueno, te hubiera encantado, no, estudiaste, aprobaste, llegaste a esta en Zaragoza, te ibas a ir a Bosnia, que creo que te quitaron aquí la idea, y dijiste, pues me meto a los cuchillos, ¿no? Como el Pues sí, resto de mis vamos, hermanos. yo mi ilusión era ser militar y una vez que estuviera dentro del cuerpo militar, bueno, pues por promoción interna meterme a la Guardia Civil. Y bueno, mi padre no le hacía mucha ilusión, lógicamente.
Pero yo fui bastante cabezona y yo justamente cuando cumplí los 18 años me examiné y aprobé para la Brigada Aerotransportable en Figuerídos, en Asturias. Y bueno, pues eso conllevaba que en aquellos años estaba la guerra de Bosnia y entre mi padre y el capitán Calero en aquellos años pues no me dejaron Te irme. quitaron la idea. Pero no pasa nada porque a los 2 meses yo me volví a presentar, aprobé y me fui a Zaragoza. Y la suerte que tuvo que, bueno, aquel mundo realmente fue el primer año que las mujeres podíamos estar entrábamos al ejército por la vía libre y, bueno, aquel mundo lógicamente no me gustó y entonces me vine a mi casa. Y te viniste a tu casa y a trabajar, como decimos, con el resto de tus hermanos. Sois 4 los que Somos estáis ahora 4, mismo sí. trabajando en esta empresa, cada uno además en una sección determinada y haciendo unas labores que bien os aplicó vuestro padre, ¿no? Para que cada uno se dedicara a una parcela diferente. Bueno, yo te quería preguntar, porque además también eres presidenta de APRECU, la primera mujer que ostenta esa presidencia. Te has enfrentado a retos importantes, no solo como presidenta, sino también como cabeza de la fábrica, bueno, como gerente con el resto de tus hermanos. Uno de ellos fue la crisis del 2008 que golpeó con fuerza, Pilar. Pues sí, ese fue una de las, vamos, uno de los problemas que yo la situación nos enfrentó a, bueno, pues a tomar medidas drásticas porque vino una crisis bastante importante y ahí, pues bueno, pues desgraciadamente tuvimos que despedir a 7 u 8 personas en nuestra empresa y bueno, pues aquello lógicamente fue un palo muy duro, el cual, bueno, pues lógicamente fue una repercusión económica muy importante porque la crisis, bueno, pues fue bastante complicada. En el negocio nuestro se notó mucho porque en aquellos años, bueno, pues también nosotros también trabajábamos mucho con la construcción, estaba en auge y bueno, pues la construcción fue a pique y los demás pues fuimos detrás, pero bueno, siendo persistentes y bueno, y luchando y trabajando, ahí sí que bueno, pues como dice él, tuvimos que trabajar mucho, tuvimos que trabajar sábados, Y tal, volvisteis a y reincorporar a esas volví. En personas el en año estos años y 2009, pues ya pico. poco a poco, pues ya pudimos volver otra vez a llevar una actividad bastante normal a como la teníamos anteriormente. Y luego hay una amenaza que siempre está, bueno, creo que en todos los sectores, ¿no? Pero en el mundo Así, sí, cuchillero es bueno, una amenaza tremenda que es Las la impor la competencia competencia desleal, desleal. lógicamente. Sí, porque la competencia desleal, pues, vamos, a nuestro sector como cualquier otro, que hay falsificaciones, pues nos afecta bastante. Entonces, bueno, pues en la cuchillería profesional como en la artesanal, pues nos ha afectado mucho. Entonces, bueno, pues ahí tienes que intentar reinventarte, porque lógicamente nosotros, en precio con las competencias desleal es imposible, no podemos competir. Entonces, pues para poder salir adelante, pues tienes que competir en calidad. Entonces, para poder competir en calidad, pues, lógicamente necesitas maquinaria, necesitas invertir para tener unas calidades, como el que mejor cuchillero que puede haber, a nivel mundial. Entonces, bueno, pues también para nosotros, pues eso fue, un reto que nos pusimos, que lógicamente teníamos que invertir en maquinaria para poder sacar a flote nuestro negocio si queríamos seguir manteniéndolo. Cambiasteis, bueno, innovasteis y ahora mismo vuestros cuchillos se encuentran en muchas cocinas estrellas Michelin, también, como me decías, son muy demandados en el mercado asiático, ¿no? Que les Correcto, encanta la gastronomía y ellos, bueno, lo mejor lo de lo mejor. mejor y habéis conseguido penetrar en ese mercado tan sumamente Pues diferente sí, porque nosotros, y tan bueno, difícil. sí, desgraciadamente cuando el coronavirus, pues también tuvimos que enfrentarnos a otro reto. Nuestra empresa tuvimos que cerrarla 4 meses completamente, hicimos un ERTE completo y bueno, pues yo lógicamente tuve pues un montón de reuniones telemáticas, de videoconferencias, sobre todo con el ICES, con el IPES, con FEDA. ¿Por qué? Porque tienes que abrir nuevos mercados y tienes que intentar, lógicamente, pues reactivarte, porque no puedes estar en ERTE toda la vida. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que ahí pues entramos en varios países y bueno, pues entramos en lo que es la cocina de alta gama, que bueno, pues los cocineros muy sibaritas pues te requieren un tipo de cuchillo específico y bueno, pues por ahí también hemos encontrado otro nuevo foco de negocio para poder trabajar. Eso lo único malo que tiene es que subes tanto el nivel que ya no lo puedes bajar, claro. Así es. Eso lo tienes Yo que muchas veces le digo a mi padre: "No podemos hacer los cuchillos tan buenos, porque no puede ser que a una persona le dure 4 o 5 años, si no, ¿de qué vamos a vivir los cuchilleros?". Creo que una de estas, por contar anécdotas que me parece curiosísimo, un cuchillo muy parecido a este,
estaba expuesto, El que hay dentro, sí, estaba precisamente, expuesto en la feria y Eh, alguien lo vio y dijo, ¿me llevo cuántos? 500 unidades. 500 se llevó 500 de unidades. una tacada, ¿no? Estaba expuesto en la feria de, vamos, en el concurso En el que hacía concurso, Precu, de cuchillería. en la exposición, y un fabricante de quesos lo vio y bueno, sí, le compró 500 cuchillos. No me pensaba que hacía tantos años que los había presentado. En el 92 está presentado este, en el 98 este y el otro en el 2000. En el Estos 2000. son cuchillos que han ganado concursos de Sí. APRECU, el prestigioso cuchillo de concurso de la Sí, cuchillería. concurso que, bueno, pues como todos los cuchilleros presentamos y bueno, pues ganaron el premio y bueno, y están en el museo. Quiero que veamos algunas fotos que teníamos preparadas, a ver si nos van. Bueno, aquí tenemos fotos precisamente, como estamos Ahí está hablando recogiendo de... un premio. Está recogiendo uno de estos premios. Vamos a seguir viendo fotos. Recogiendo también otro premio, Federico. Después de tanto... Está diciendo su mujer, han pasado años, ¿eh? Sí, han pasado años, han pasado años. Y ahora vamos con alguna foto de María Pilar. Bueno, esta era la foto de Esa soy yo, sí, familia. sí. Esa es cuando se iba usted de viaje y decía que Y tengo se la que llevaba volver. en la cartera para podernos ver. ¿Qué es eso? Se la La llevaba en la familia cartera completa. para verla, ¿no? Madre mía. Sí, sí, kilómetros y kilómetros. Además, las llamadas telefónicas en esa época no eran muy buenas porque no teníais teléfono en No, en casa. casa no No teníamos había. teléfono, teníamos que ir a la fábrica y nos decía, vamos a hablar a las 6. Lógicamente, cuando uno está en la calle, pues te puedo decir que te voy a llamar a las 6. Pero Ahora claro, sí, no porque tenemos sabes, teléfonos móviles, no pero en sabes a qué aquellos hora años te... no. Y ahí estábamos mi madre, mis hermanos esperando a ver si nos llamaba, lógicamente. Y creo que tenemos también fotos tuyas, Pilar, de presidenta de... Bueno, este es que es Albacete Meeting, uno de los logros importantísimos porque es esa congregación de ciudades capitales del mundo de la cuchillería, donde Albacete es una también de las más importantes. Creo que son 28, si no me equivoco. 28 países cuchilleros hay en todo el mundo. 28 países. Aquí fue cuando tuvimos la ocasión de que Albacete fuera, bueno, la anfitriona, ¿no? Sí, lógicamente, bueno, eso nos costó mucho trabajo porque yo primeramente estuve en TIER, que ellos fueron los pioneros de hacer el encuentro mundial. Vamos, lógicamente fui como empresaria, que había un B2B para poder encontrar proveedores de acero. Y, mm, y al año siguiente, eso fue en el año 2016, en el año 2017, que en febrero fue cuando yo entré de presidenta, pues bueno, fuimos con parte del ayuntamiento y tuvimos que pelear porque fue cuando se hizo el segundo encuentro mundial. Entonces ahí, bueno, pues lógicamente las delegaciones que íbamos Y que había más dijimos que por qué no candidaturas. rotaba el evento a otras ciudades del mundo que también éramos cuchilleras. Y bueno, estábamos entre Argentina y Albacete, estábamos bastante reñidos, pero bueno, al final lo conseguimos, estuvo con nosotros Rosa de la Leja y haciendo bastante hincapié, y al final nos lo trajimos nosotros para acá. Y lógicamente tendría que haber sido en el año 2020, pero no pudo ser por el coronavirus, y lo hicimos en junio del año 2022. Y la verdad es que bueno, ese evento fue mundial y Albacete, pues estuvimos y estamos en el epicentro de la cuchillería. Albacete a nivel mundial. Conseguimos que vinieran 17 delegaciones cuchilleras de todo el mundo y la verdad es que, bueno, como presidenta, pues estoy muy orgullosa de poder conseguir lo que conseguimos. Es más, aquí en este tercer encuentro creamos la Asociación de Capitales Mundiales de la Eres Cuchillería, subdirectora, eres, la ¿no? cual yo soy la vicepresidenta primera. Vicepresidenta, Me perdona, digo nombraron en subdirectora. el año 2024 en Argentina, en Tandil, y ahora que en mayo hacemos el quinto encuentro, que lo hacemos en Caldas de Reina, en Portugal. Federico, cuando nos hablaba de ese pañuelo, del palo rojo, cuando salía lleno de polvo, y bueno, tener a su lado a su hija y a todos sus hijos trabajando, presidenta de APRECU, vicepresidenta también de esa asociación a nivel mundial, ¿qué siente? Satisfacción, satisfacción de que ella, bueno, pues haya luchado, que ha luchado tanto bueno, por el negocio y por la cuchillería, pues oye, que lo consiga, pues es un orgullo. Y el resto de sus hijos, porque se da la paradoja, y además eso se da mucho también, hemos visto otros empresarios, otras familias,
que son hermanos trabajando y hermanos trabajando. En este caso se repite la historia. No es fácil a veces el perpetuar o ir manteniendo los negocios familiares porque No, no bueno, es hay fácil. diferentes puntos de vista. ¿Cómo se lleva eso? ¿Qué consejos le da usted a sus hijos? Fácil, no hay nada, en este mundo no hay nada fácil. Pero, bueno, los consejos es, que tengan unidad, eh, que se lleven bien, que cada uno trabaje en su sección, y, al final ese, trabajo, bueno, redunda en la unidad de todos, porque, lo peor que hay en una empresa familiar, eh, no sé, es que uno, por decirlo de alguna manera, quiera destacar más que otro, ¿no? Aquí y en una empresa familiar, cada uno en su puesto de trabajo, cada uno tiene que realizar lo que sabe hacer y lo que debe hacer con, bueno, porque ahora mismo, pues, por poner un ejemplo, o mi hijo Emilio José, pues está en la sección que ya, bueno, pues él ha estudiado el tema de todas las máquinas que ahora llevan todas control numérico y bueno, pues la verdad es que lo lleva extraordinariamente. Bueno, pues entre tres personas llevan todo el complejo de la terminación de la hoja. Y bueno, y el otro, pues la terminación del mango. Tiene a su cargo 5 trabajadores. Bueno, pues él es uno más. De esos 5 trabajadores, él es uno más. Qué ¿Eh? importante es eso. Vamos a ver otra foto que en este caso es, ahí tenemos a Pilar también en una de las citas como Ahí estamos representante inaugurando nuestra feria de cuchillería Ibercat. y con Albacete a la cabeza. Hombre, por supuesto. Esa fue hace 2 años en el Casino Primitivo, que fue el segundo año que la hicimos ahí, y este año será el tercero. He cogido ese estoque, esto es una pieza artesanal que hizo usted hace muchos años y ya con esto Sí, vamos a es una puntilla, ¿ah? he Es dicho una yo un puntilla estoque, de perdón, que lo he dicho descabello, mal, ¿no? es Una puntilla, una perdón. puntilla de descabellar toros, claro, por supuesto. Entonces, bueno, pues a mí siempre me ha gustado de hacer así filigranas y bueno, me lié y me salió esto y bueno, pues la verdad es que la tengo en mucha estima. Una de las muchas piezas porque todos los días va a su taller ahí a trabajar y a seguir haciendo navajas, seguir haciendo cuchillos, no para. Mi hobby es, bueno, em, he sido siempre he trabajado siempre la cuchillería profesional, ¿no? Bueno, pues siempre he tenido el gusanillo de hacer alguna navaja y bueno, pues aquí entre todos los compañeros navajeros de Albacete, pues uno como Juan Andrés, bueno, pues me da una lección, Manuel me ha dado otra lección y así, y bueno, pues he ido cogiendo una pequeña práctica y bueno, pues hago mis pinitos con la navaja y tengo algunas Piezas, 4 o 6 piezas que me ayudó muchísimo Paco Becerra, ya el hombre ya fallecido, que era un eh, artesano un buenísimo. hombre muy fino haciendo este tipo de navajas. Y bueno, pues yo en la cuchillería no puedo estar. No es que no pueda estar, sino que interrumpo, me pongo en una pulidora, no, ahí no te pongas porque lo tengo preparado yo, bueno, y voy a otra Y que hay tan poco. oye, voy a poner, no, mira, oye, que es que acabo de, bueno, Porque oye, estamos trabajando. Bueno, claro, entonces se va a su taller, que tiene su taller, y ahí Claro, se claro, echa sus claro. horas. Y y ahí él en- hace lo que quiere. entonces, Ahí pues no molesta. allí, bueno, pues terreno, tenemos mucho terreno pues tenemos allí para guardar 10 o 12 coches y dije, aquí en el apartado de 2 o 3 coches Me dejáis yo un me hago hueco. aquí un taller y bueno,
y mi yerno, que es albañil, pues allí me hizo y allí estoy yo encantado de la Y vida. Pilar, nos vamos a quedar con la última pregunta que además se repite siempre, que es el relevo generacional. En vuestro caso, también tenemos un interrogante, ¿no? Porque por ahora Pues posiblemente sí, posiblemente sois muy tengamos un jóvenes problema. todos, son jóvenes, pero sí que es verdad que ninguno de ellos parece que está encaminando. No, ahora mismo no. Bueno, mi sobrino trabaja con nosotros en algún verano, pero vamos, su intención no es ser cuchillero. Mi otro sobrino tampoco, mi hijo de momento tampoco. Entonces, bueno, yo tengo la esperanza, tenemos una sobrina que es un poco más pequeña, no le gusta mucho estudiar, entonces yo voy a intentar encaminarla a ver si cuando yo me vaya a jubilar ella se queda en mi puesto y por lo menos puede seguir la saga de la empresa, porque la verdad, bueno, pues realmente sería una pena que no tuviéramos un relevo No, generacional es algo que para estamos poder viendo seguir una continuidad. que se está repitiendo en todas las Ese es el empresas. problema. Bueno, en todas. Algunas afortunadamente no, pero sí que es verdad que es una tónica general, ¿no? El relevo generacional, que por ahora no está muy claro. No, por ahora mismo no está muy claro, pero bueno, tendremos que ir estudiando de aquí a unos años a ver cómo podemos ir Hay que ir encaminándolo para que no metiéndole se pierda. ese Federico, ese gusanillo se lo tiene que meter usted de alguna manera. Los tiene que engañar y que decirles, Ahora venga, que el abuelo mismo, os va a hacer las navajas y los cuchillos. vamos a ver, ahora mismo, como dice mi hija, están estudiando, mis nietos son Que jóvenes son y jóvenes todavía. desde luego de jóvenes es cuando tienen que coger ese Nunca se gusanillo. sabe. Pero ahora están estudiando y claro, pues el tiempo es para los estudios. Que más adelante los pueda encaminar, pues oye, pues lo voy a intentar. Con la cuenta que nos trae, vamos a Ahí hemos intentarlo. dejado ese mensaje, ¿no? que ha tirado aquí para ellos. Intentarlo, o ya lo creo que lo intentaré. Que lo consiga o no, pues oye, pues ya no estoy tan seguro. Pues hemos llegado al final de esta charla, me ha encantado, además es bonito y enriquecedor cuando os juntáis las generaciones, cada uno con una visión diferente y cada uno de vosotros trabajando con retos diferentes y en el momento en el que le ha tocado vivir y sacando adelante una empresa como es la vuestra, Hermanos Jiménez en Madrigueras. Vamos a llamar ahora mismo a Gala González, ella es representante, bueno, concejala nuestra, viene en representación del ayuntamiento porque os va a dar un obsequio muy bonito Ah, muy bien. para agradeceros este paso por estos encuentros cuchilleros. Federico, Pilar, recibir Muchas este gracias. detalle en nombre del alcalde Manuel Serrano como símbolo de nuestro reconocimiento y gratitud por vuestro compromiso y Ajá, trabajo muy en bonito. nuestras más queridas tradiciones. Un pin con la fachada del Museo de la Sí, de la Cuchillería. cocina. Ayúdaselo a ponérselo. Que yo os invito eso a que lo llevéis Ah, cerca del corazón Sí, bueno, lo llevamos siempre cerca del corazón. como reflejo de Bueno. Porque la habéis venido tradición, con el vuestro pin cariño Sí, sí, no, de... nosotros siempre llevamos nuestro referente, nuestra navaja. Aquí lo y la puse. pasión por este oficio que tanto nos representa. Pues con este momento le vamos a dar un aplauso grandísimo por el mérito y muchas gracias por tanto trabajo. Mira, pónselo, Gala, si quieres también a Pilar. Sin problemas. Muy bien, gracias. Pues muchas gracias y un fuerte Muchas gracias. aplauso.